Institución Educativa Ateneo, sede, Santa Isabel. Presenta. Química inorgánica. Métodos de separación de mezclas. Mezcla. Una mezcla es un sistema material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas y sus componentes pueden estar en cualquier estado de la materia. Recordemos que una mezcla heterogénea es aquella donde se pueden observar una o más fases. Mientras que en la mezcla homogénea no se pueden diferenciar fases. Mezclas en la vida cotidiana. Agua con sal. Granos diferentes en un recipiente. El aire es una mezcla de gases. Agua y aceite. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos sencillos. Para separar una mezcla se deben analizar las características de los componentes para elegir el método más adecuado a utilizar. Los métodos más utilizados son: destilación. Se emplea para separar una mezcla evaporando un componente para obtenerlo después por condensación. Se tiene una mezcla de agua y sal. Para separar sus componentes, se calienta hasta que el agua se evapora y luego se condensa y se recoge en otro recipiente, mientras la sal queda en el recipiente inicial. Decantación. Se emplea para separar una mezcla de un sólido de un líquido dejando reposar la mezcla hasta que el sólido se asiente, luego se retira el líquido con cuidado. Se tiene una mezcla de agua y barro. Para separar sus componentes, se coloca la mezcla en un recipiente y se deja reposar por varios minutos. Luego el agua que queda en la parte superior se retira con mucho cuidado a otro recipiente y el barro queda en el recipiente inicial. Tamizado. Se emplea para separar una mezcla de dos sólidos de diferente tamaño. Se tienen piedras grandes y arena. Para separar sus componentes, se utiliza un tamiz sobre el cual se vierte la mezcla. En el tamiz quedan las piedras grandes mientras que la arena pasa y queda en un recipiente aparte. Separación magnética. Se emplea para separar una mezcla donde uno de los componentes presenta propiedades magnéticas. Se tienen limaduras de hierro y aserrín. Para separar sus componentes se utiliza un imán, que pasándolo por la mezcla atrae las limaduras de hierro y las separa del aserrín. Cromatografía. Se emplea para separar una mezcla arrastrando los componentes usando un solvente. La tinta de un marcador se puede separar en sus componentes. Al impregnar un papel filtro con la tinta y se pone a que un solvente, como alcohol, suba por capilaridad, los componentes de la tinta son arrastrados y separados. Evaporación. Se emplea para separar una mezcla entre dos líquidos miscibles o un líquido y un sólido evaporando uno de los componentes. La sal marina se separa en las playas. Para separar el agua de la sal, se hacen huecos en la arena, donde el agua se empoza y con el calor del sol el agua se evapora, quedando la sal sólida en la playa. Filtración. Se emplea para separar una mezcla de un líquido de un sólido empleando una barrera. Se tiene una mezcla de agua y barro. Para separar sus componentes, se hace pasar la mezcla por un embudo con un papel filtro. El barro queda en el papel filtro y el agua se recoge en otro recipiente. Embudo de decantación.
Se emplea para separar una mezcla de líquidos de diferente densidad. Se tiene una mezcla de agua y aceite. Como es una mezcla heterogénea, se coloca en un embudo de separación, se deja reposar y luego se abre la llave para que el agua sea recogida en otro recipiente y el aceite quede en el embudo.